Vamos a conversar con el doctor Rómulo Pizarro. Él ha sido ministro del Interior y ha tenido otros cargos importantes en nuestro país y queríamos molestar su atención para que nos dé un análisis de lo que está pasando en el Perú a propósito de la pandemia, fundamentalmente de lo que está pasando en el tema político, lógicamente. ¿Cómo está, señor Pizarro? Tenga usted muy buenos días. Rodolfo, ¿qué tal? Un gusto poderlo saludar y saludar a los oyentes. El gusto es nuestro. Estamos aquí en UCI, un canal inteligente, este es un canal de televisión donde la gente necesita saber la impresión de Rómulo Pizarro en relación a ese conflicto que ha empezado, me parece, desde ayer, quizá antes, entre el Congreso y el Ejecutivo. ¿Qué impresión tiene? Porque se ha puesto en tela de juicio el asunto de la investidura, el Premier dice que no le corresponde, el Congreso dice que tiene que presentarse. ¿Cuál es su impresión? Bueno, Rodolfo, qué pena que tengamos que seguir hablando de estos temas cuando el Perú enfrenta realmente las circunstancias y el mundo de una guerra con un virus que está diezmando a la población. Hoy día tendríamos que sacar lo más grande de nuestro corazón de peruanos para tratar de superar y llevar adelante, digamos, el apoyo a este gobierno en lo que haga. Eso no quita que lo podamos observar, podamos decir algunas circunstancias que no se han previsto, que se han adelantado. Yo creo que el Ejecutivo ha debido de buscar gente que pueda apoyar de mejor manera la gestión, que pueda decir no a las cosas que están mal y no hacer que el presidente tenga que estar avanzando y retrocediendo en las decisiones que se toman y que los ciudadanos quedan desconcertados. Y luego la labor del Congreso, que debería ser apoyar esta gestión, porque hoy día es la prioridad que se tiene, y además mirando el post-pandemia, querido Rodolfo, sí. Porque lo que se nos va a venir y la desocupación que se va a crear va a tener que hacernos muy creativos, porque si no el peruano va a estar otra vez en las calles estirando la mano, no porque no quiera, porque no va a encontrar trabajo. Entonces, esto último que ha ocurrido en el Congreso realmente nos hace que los ciudadanos a través de las redes llamemos la atención al Congreso, llamemos la atención al Ejecutivo, porque los peruanos no merecemos que se estén discutiendo y entrar en mezquindades o en intereses políticos en este momento, cuando hay peruanos que mueren y no están muriendo uno o dos, que ya es doloroso, sino están muriendo miles de peruanos y viviendo una situación difícil en nuestro país. Hago un llamado a nuestras autoridades a que vuelvan a pensar que se han sido elegidos por los ciudadanos para ir al Congreso, es para fiscalizar, apoyar y ayudar en la gestión y llamar la atención de lo malo que se hace, de la corrupción que tendría que estar desechada ya en nuestro país, porque lo que está sucediendo en estos casos que puedan lucrar con intereses de corrupción en los temas de salud, esa gente es peor que cualquier otra. Totalmente de acuerdo. A mí particularmente el Congreso ya me había dado una mala espina desde hace días con el tema este de la ley de los peajes, el no cobro de los peajes. Luego viene el tema de los autos colectivos informales, que también me pareció mal, y como la cereza del pastel, esto de no presentar, o hasta ahora no presentar la mayoría de congresistas la declaración jurada de intereses. ¿Qué piensa usted de esos tres temas, por ejemplo, respecto del Parlamento Nacional? Mire, Rodolfo, volvemos a lo mismo, a decir que tienen los intereses políticos, el fácil populismo, porque nosotros tenemos contratos como Estado y eso hay que respetarlo. Y si no lo respetamos, simplemente vamos a tener que pagar los peruanos 10 o 15 veces más de lo que se tiene. Así es. Entonces, esa es la primera lectura. O sea, en este momento los congresistas van a pagar los sancionados hacia el Perú. Pongamos que la primera sentencia que tenemos son 230 millones de soles. Seguramente podrían salir de los sueldos de los congresistas. Y luego vemos que los taxis colectivos, cuando tratamos de ordenar el tráfico, que ya sabemos que es caótico en Lima, que además afecta el medio ambiente, crea enfermedades respiratorias, estresa a la gente, estos señores quieren volver a echar gasolina al fuego. O sea, es increíble realmente, Rodolfo.
No, y lo más indignante fue que nos fuimos enterando, la opinión pública se fue enterando que al final, creo que Guillermo Aliaga es uno de ellos, el congresista de Somos Perú, había emitido su voto a partir de que había tenido un compromiso con quienes le habían financiado la campaña. Así es, y eso es tremendo, o sea, por eso los peruanos tenemos que abrir bien los ojos, aprendamos a elegir a la gente, no el que promete, porque yo mañana de repente me lanzo a un cargo, como lo hizo alguna vez un presidente regional, si usted se acuerda, y dijo, le voy a pagar 500 soles a todo lo que mensualmente, a todo lo que voten por mí. Y la gente, realmente hay gente que cree, eso no se puede hacer y finalmente es populismo, es lo que tenemos que desterrar. Pero ha lanzado el presidente del Congreso el día de ayer una frase que puede tener cierto sustento o mucho sustento, no sé qué dirá usted, cuando él dice el presidente Martín Vizcarra ha fracasado en el tema de la pandemia. Bueno, eso es, digamos, a ver, yo creo que tendríamos que juzgar cuando no hemos dado nosotros las ideas anteriores. Yo creo que ha habido malas decisiones porque, pongamos, se hizo el confinamiento a partir del 15 de marzo, pero sin embargo no teníamos las vacunas para poder saber y tener los indicadores necesarios que se tenían. Si nosotros nos recordamos ese momento, ¿cuántas muestras diarias se hacían? 300 en promedio. ¿Y por qué? Ahora la pregunta es, ¿y por qué se hacían 300? ¿O este tema no se sabía ya desde enero, donde se aprobó una política para el sector salud de prevención? Acuérdense que esto venía desde noviembre ya en la zona de Asia y luego se sabía que iba a correr hacia Europa. Entonces lo que acá se reclama, hay mucha gente que dice, no, pero ha tratado de ver, no se reclama eso, se reclama por qué no hubo previsión de comprar los respiradores, de comprar las medicinas para que no ocurra lo de hoy día, después de no traer las máscaras. Recién lo hemos hecho corriendo cuando el mundo despertó a una competencia donde los precios subieron. Y por otra parte, Rodolfo, algo que me preocupa, es por qué no se hicieron las compras de gobierno a gobierno. Sí. ¿Por qué tuvieron que comprarle solamente a distribuidores que lo que hemos visto la mayoría de los casos son corrupción y lo peor de todo, lo más grave, es que en muchos casos estas mascarillas no servían. Eso ya es criminal. Ya no hablamos de corrupción, hablamos de gente criminal. Muy bien, la última pregunta que de algún modo está enlazada con esta que ya le hice. ¿Por qué en el Perú, digamos, tenemos tantos infectados y tantos muertos, y en cambio en Uruguay, yo sé que nosotros somos 32 y pico de millones de habitantes, Uruguay son 3.200.000 en promedio, 3.400.000, ¿por qué en Uruguay le han ganado a la lucha contra el coronavirus y no ha habido cuarentena, digamos, como una exigencia total? Y es más, los colegios no han paralizado, y si han paralizado ya están por reanudar sus clases presenciales. ¿Por qué Uruguay sí y Perú no? Cuando le han preguntado a un epidemiólogo sobre el tema allá en Uruguay, él ha dicho, uno es la conciencia de la gente, pero dos es las medidas correctas que el gobierno asumió en su momento. ¿Cuál es la impresión de Rómulo Pizarro? Bueno, es un tema que primero vamos a quitar el tema profesional de ser un médico infectólogo, ¿no? Vamos a ver lo que es simplemente la experiencia y lo que conozco de los países y las decisiones que he ido siguiendo, que han ido tomando. Primero, lo claro, tipo países como no solamente Uruguay, sino el caso de Centroamérica, donde pongamos un país muy chico, como El Salvador, donde la mayor fuente de ingresos es el turismo, decidió cerrar la frontera aérea, porque sabía que el contagio venía por aire. Acá nos demoramos, fuimos tibios en hacerlo, y luego cuando llegaban los vuelos era un pandemonio, y no se podía controlar. O sea, el virus entró a nuestra casa con la puerta abierta. Por otra parte, también hay que ver la parte de ciudadanos que nosotros, a diferencia de los uruguayos, de los argentinos, no nos hemos dado cuenta que esta enfermedad mata.
mata. Y de repente va a decir, yo soy joven, yo tengo 20 años, tengo 25 años, y no hay problema. Pero yo llevo el virus a mi casa y a mis abuelos que los quiero, o bisabuelos, o mis padres, les estoy llevando la letalidad a mi casa. Y eso debió, en muchos de estos casos, haberse, digamos, advertido a los ciudadanos, que tomen conciencia. Rodolfo, ¿usted se acuerda de la campaña que hubo para el cinturón de seguridad? Claro, con para el que Andrade. manejaba? Cuando los peruanos nos importaba muy poco, pero se hizo una campaña mediática, radio y televisión en esa época. Hoy tenemos redes, para que la gente entienda que no usarlo, uno se muere. Y hoy día hubiese el Estado gastado en campaña, quizás mucho mejor que la gente que ha hecho corrupción con lo que hemos estado comprando y las malas compras que se han hecho, para que los ciudadanos entiendan, se les meta en la cabeza que ellos son los principales generadores de la seguridad sanitaria. Se tienen que cuidar, tienen que usar mascarilla, tienen que dejar la distancia. Pero usted ve ayer en la estación, si no me equivoco, una de la que está por Javier Prado, sí, así es, del metro, cerraron la estación y la gente parecía que era un pandemonio. Luego, si uno mismo no se controla, y ese es el error que creo que el gobierno ha hecho, no difundir, que los ciudadanos entiendan el peligro para sus padres, para su familia, para sus hijos, que puede llevarse a la casa por no cuidarse, porque acá uno se tiene que cuidar uno mismo. Así Y es. por otro lado, ya hablando en el otro tema que es preocupante, el que corresponde a que la Fuerza Armada y la Policía tratan de hacer una labor para la que están ahí, y se les da, de una manera u otra, el Ejecutivo ha hecho que se les pierda el respeto a una labor sacrificada y con riesgo. Mueren policías y dejan a sus hogares. Y luego la Fuerza Armada, que de una u otra manera también han fallecido personas de ellos y sus familias, ¿qué cosa mirarán? Tenemos que ser responsables. Creo que el gobierno todavía está a tiempo de llamar la atención a los ciudadanos. Esa es nuestra diferencia con Uruguay, con El Salvador, con Nicaragua y con otros países, inclusive con Alemania. La infección está ahí, algunos vamos a caer de repente, pero hagámoslos tratando de cuidar a los demás. No puede ser que subamos a un micro y sabiendo que somos uno más y que de repente tenemos síntomas, me voy y me siento y me quito la mascarilla o la bajo. Eso no puede ser. Eso nos hace que estemos, como le digo, agravando esta situación. Y luego, para terminar, y agradeciendo esta vez y hablando con los televidentes que nos escuchan, a mí me preocupa mucho, Rodolfo, la pospandemia. La pospandemia va a tener desocupados, gente sin trabajo, vamos a tener gente en la calle quizás pidiendo limosna, cuando ya no veíamos esto, pero eran en menos cantidad, vamos a aumentar, porque lo cierto es que no va a haber. A mí ya me escucharía en el gobierno, en el Congreso, qué leyes van a haber para generar empleo, sobre todo para esa gente que vivía en un empleo informal, que trabajaba en una ferretería, que trabajaba en un pequeño restaurante, que trabajaba en una pequeña tienda de venta de cables o de cosas electrónicas. ¿Qué posibilidades le damos? Esa gente tiene familia y luego, tocándose con la seguridad ciudadana, teníamos un alto nivel. Hoy día, ¿qué es lo que cualquiera tendría que pensar sin ningún estudio, análisis? Que va a crecer el delito, y el delito menor, el robo, el arrebato, el asalto, porque la gente cuando no tiene vía se dedica posiblemente a eso. Y además, como decía uno, de una u otra manera hemos sacado gente avesada porque, bueno, se tenía que hacer. Pero ¿qué estamos mirando? Lo importante es, como esta enfermedad hay que prevenirla en el tratamiento, que es lo que dicen el día de hoy también deberíamos de prevenir lo que nos va a pasar en el corto plazo y a futuro, post pandemia. No podemos olvidarnos eso, Rodolfo. Así es, estamos de acuerdo, Rómulo. Ha sido muy grato conversar con usted y gracias por esa claridad y frontalidad al momento de responder las preguntas. Muy gentil. No, al contrario, y para cualquier momento me tienen acá y comentarlo, porque lo que tenemos que hacer es los peruanos unirnos. Acá no se trata que sean de derecha o izquierda, se tratan de defender el Perú, porque nunca en este momento vamos a sentir que por no hacer un esfuerzo seguimos teniendo ciudadanos que mueren en cualquier región del país, como nuestros hermanos de Loreto.
Muy Es bien. increíble lo que está pasando ahí. Muchas gracias, Rómulo. Gracias, Rodolfo.